Buenas noches. Vamos a evaluar la parte de las creencias a nuestro aspirante guía mayor Keiner Guzmán. Ay, Dios. Keiner, le vamos a hacer algunas preguntas y él va a contestar sobre las creencias. Eh, Vamos a empezar con la primera. Voy a compartirles las creencias, para un pequeño resumen que tenemos y usted nos va a ir comentando eh, algunas preguntas que nosotros le vamos a hacer. Ahí sí, lo que aquí. Este, ¿En cuántas doctrinas, recuerda, se dividen las creencias? 6. Y recuerda cuáles son. Em, Más o menos, alguna, dígame. ¿Cómo es? Digamos, pero las creencias o las doctrinas, Las ¿no? doctrinas. Dígame alguna doctrina. La doctrina de la iglesia, Ajá. la de, este, ahí es, No importa, no importa. Vamos a ver la primera doctrina, que es la doctrina de Dios. Y la primera es de las Santas Escrituras. Eh, ¿Quién escribió las Sagradas Escrituras? este, fueron hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Excelente. ¿Alguna pregunta, Yendri? No. Ok. Sí, muy bien. La de las Sagradas Escrituras es muy fácil, ¿verdad? Eh, no es como cualquier libro, ¿verdad? Que lo escribieron humanos, sino que este tiene algo muy especial, que fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él fue que los movió para que escribieran las Sagradas Escrituras. La segunda creencia es la de la Trinidad. Eh, Sabemos que hay un solo Dios, pero ese Dios lo podemos dividir en tres personas. ¿Cuáles son esas personas? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ok, muy bien. ¿Y cuál de ellos fue el que vino a esta tierra? Este, Jesús, el Hijo. Ajá, muy bien. Gendry, ¿preguntas? Eh, si se acuerda de algún versículo que hable sobre esta, esta doctrina. Hay uno súper conocido que está en Juan. Me acuerdo, ¿cómo es que se llama? Ahí, 3:16 es la cosa, Juan tres Ajá, dieciséis Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces ahí podemos ver que nos habla de dos personas, ¿verdad? Del Padre y del Hijo. Y que Jesús vino, ¿verdad?, a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Ahora vamos a hablar de la número 3, de la creencia número 3, que nos habla específicamente del Padre. Eh, ¿Cuál fue la función del Padre en el principio? En el principio de todo. De, digamos, ¿cómo es? Como respaldar digamos, En el al Hijo. principio de todo, en el principio de todo, cuando no existía nada, ¿cuál fue el rol Él del creó los cielos, Padre? la tierra, los seres humanos. Ajá, es un Dios creador, ¿verdad? Es la fuente de todo. Entonces podemos verlo, ¿verdad? En Génesis 1:1 que nos dice, en el principio
¿Se lo Creo sabe? Dios los cielos. Ajá, muy bien. Ahí también se pueden ver, ¿verdad? Que las cualidades y los poderes exhibidos en el Hijo y el Espíritu Santo son revelados de el Padre. Vamos a continuar con la creencia número 4, que nos habla específicamente del Hijo. Ya usted nos habló un poquito de esta creencia, ¿verdad? Que era el rol de el Hijo, ¿verdad? Que vino a esta tierra. ¿Nos puede decir cómo fue concebido Jesús, el Hijo? Este, bueno, él vino así como, digamos, ¿cómo es? A cumplir, digamos, la misión de él, Ujú. que es, digamos, a enseñarnos a nosotros, a guiarnos a hablar con el Padre, con Dios, Ajá. Y nos puede hablar específicamente aquí en la tierra, ¿quién fue la madre de Jesús? María, Ajá, la Virgen María. exactamente. Él vivió en esta tierra, ¿verdad? Así como nosotros, como humanos, pero él tuvo una diferencia, que no pecó, No, así como nosotros, ¿verdad? Eh, también podemos ver que él murió y ahí ya terminó la función de él, ¿o será que hay algo más? él resucitó. Ajá, resucitó. ¿Y qué va a hacer después? Muy pronto, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? De ahí, la segunda venida de él. Ajá, la segunda venida, ¿verdad? Que eso ya, bueno, ya usted también, ya dijo Juan 3:16, ¿verdad? Que él vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver cuál es la función del Espíritu Santo y eso lo encontramos en la creencia número 5, que es del Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue al cielo, él nos dejó a alguien aquí para que nos apoye, para que nos ayude en las diferentes decisiones que tenemos que tomar. Aquí nos envió. este, al Espíritu para que nos guíe en todo lo que hagamos y, digamos, y en nuestros pasos, nuestros caminos, todo lo que vayamos a hacer, Ah, que Él sea si el nuestra guía. Espíritu Santo es nuestro consolador, ¿verdad? Y es el que está ahí. Cuando nosotros hacemos algo malo, es como el que nos dice, ¿verdad? Bueno, tienes que hacer lo correcto, ¿verdad? No estás haciendo bien. Es como el que nos está diciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar prestos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Kendry. Em, el Espíritu Santo también cumple con o cumplió con una misión muy importante o con un rol muy importante que eh, les ayudó a las personas o a los profetas que escribieron la Biblia. ¿Cuál fue esa función que el Espíritu Santo hizo con esas personas? Este, bueno, les enseñó y los guió en el camino para que ellos hicieran las cosas de manera correcta. Los inspiró, ¿verdad? Los inspiró para que pudieran escribir las Santas Escrituras. Ajá. Y también el Espíritu Santo aquí a nosotros es el que nos da los dones espirituales que podemos utilizar en la iglesia para el servicio de Dios. ¿Usted nos puede decir algún don que nosotros podemos utilizar? Em, este, digamos, depende del don que uno tenga, Ajá, algún don que nosotros podamos utilizar en la iglesia, que se le venga a la mente. que digamos, alguien que cante o que digamos que tenga buena memoria así para recordar las cosas. Puede ser alabar,
también predicar, son dones espirituales, ¿verdad? El servicio, eh, la oración intercesora. Vamos a continuar con la segunda doctrina, que es la doctrina del hombre. Y aquí vemos la creencia número 6, que es la de la creación. Ya vimos un poquito, ¿verdad?, del rol de el Dios creador, ¿verdad? Eso lo vemos en la parte de nuestro Dios Padre. Pero ¿qué más nos puede decir usted específicamente de la creación? ¿En cuántos días se hizo? ¿Qué se hizo en qué día? Tal vez se acuerda algunas cositas de la creación. No, que Dios, digamos, hizo todo en 6 días y el séptimo día lo reposó. Ok. Y ok, Jesús reposó el séptimo día y eso nos sirve a nosotros como que, Es ¿cómo que se llama? Una enseñanza para nosotros, digamos, que hay que guardar el día de reposo y santificarlo siempre como Él lo dice. ok. Y si alguien le dice a usted, pero ¿cómo sabe que el día de reposo es el sábado? ¿Tiene algún versículo que se le venga a la mente que usted pueda citar? Mm, Me acordaba uno, porque no me acuerdo ya en qué versículo es, sí me acuerdo más o ¿Y menos qué lo que dice? dice. Lo que dice, ¿se acuerda? Ujú. Ajá, ¿qué dice? Eh, ¿Cómo es? Y reposó Dios el séptimo día y lo santificó. Ujú. Sí, específicamente lo de los mandamientos, ¿verdad? Lo podemos encontrar en Éxodo 20 y el del sábado es Éxodo 20 del 8 al 11. Que acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los versículos que nosotros podemos decirle a las personas que en la Biblia nos habla sobre el sábado de la creación, ¿verdad? Yendre, ¿tiene alguna pregunta sobre la creación? Tiene el audio apagado. Dios siempre decía una frase al final de cada creación, ¿verdad? El primer día creó Tacaca y dijo que era lo que había creado en ese día. Y vio que era, ¿cómo? Era Este, malo lo que había hecho. No, era bueno. era bueno, ¿verdad? Entonces, cada vez que Dios creaba eh, todo el universo, todas las cosas, específicamente cada día, al final, Él decía, y vio Dios que era bueno. Eso es algo importante que nunca debemos de olvidar, porque Dios, así como es perfecto, de igual manera hizo toda la creación perfecto y hizo su día santo también perfecto para nosotros, ¿verdad? Vamos a continuar, igual esto es parte, ¿verdad?, de la creación, pero vamos a ver un día específico. Nos habla de la naturaleza del hombre, es la creencia número 7. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a imagen de quién. A imagen de Él. Ajá. Y también, bueno, le dio, o sea, lo hizo a imagen de él, pero le dio la libertad de pensar y de actuar, ¿verdad? Nosotros somos seres libres, tenemos poder de decisión de nuestro cuerpo, de nuestra mente, eh, pero dependemos eh, de Dios, ¿verdad? Para la vida, porque Él es el que sopló en el hombre, que sopló eh, Aliento de vida. aliento de vida, ¿verdad? Entonces, por eso que ya cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces ya pudieron vivir, ¿verdad? Por ese soplo. Mm, Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Será que debemos hacer su voluntad o podemos hacer lo que nos plazca? ¿Qué cree usted?
Sí, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ujú. Hay que cuidar nuestro cuerpo, cuidar la naturaleza que Dios nos dio, porque en ese momento de la creación, Dios le dio a Adán y Eva, ¿verdad? Esa responsabilidad de cuidar la naturaleza. Pero ahora ellos ya no están, ¿verdad? Entonces nosotros somos los responsables también de cuidar esa naturaleza que Dios nos dio. ¿En qué libro nosotros vemos como gran parte de la creación? ¿En qué libro de la Biblia? Génesis. Ok, en el Génesis ahí podemos ver desde lo que hizo el primer día hasta el día séptimo, ¿verdad? Que ya usted lo dijo. Gendry, ¿preguntas? Ahí también habla eh, que la imagen que Dios había creado en el ser humano, ¿verdad? Como lo había creado, se había desfigurado o se había decaído. ¿Por qué sucedió eso? Por el, por lo que hizo la serpiente que los engañó y los tentó a comer del fruto prohibido. Ujú, Por el pecado. Sí, ajá. O sea, entonces, ya la imagen y semejanza que Dios había hecho de él mismo, ya se había desfigurado por el pecado, ¿verdad? Entonces, de ahí para acá ya hemos ido decayendo en belleza y en perfección por culpa del diablo de Satanás. Ujú, del del pecado. pecado. Ujú. Vamos a entrar en la doctrina de la salvación, que es la tercera doctrina, y la primera creencia es el gran conflicto. ¿Qué es el gran conflicto? ¿Dónde se originó? Y el ¿Quiénes cielo, son esas dos personas que están ahí involucradas? en el cielo, Dios y Satanás. Cuando, bueno, cuando Dios creó a Lucifer, que era un ángel perfecto y todo. Y bueno, y fue que él sintió así como el deseo de querer ser más que Dios y todo eso. Y entonces sintió como, digamos, por decirlo así, odio y entonces como maldad en su corazón y entonces por eso fue echado del cielo y todo eso. Porque entonces esa lucha, ese gran conflicto, ¿verdad? Se originó en el cielo y entonces Satanás fue lanzado ¿a dónde? A la tierra con sus ángeles. Ajá. Y entonces Satanás está en la tierra tratando de tentar a los seres humanos, ¿verdad? Porque él ya tiene su destino, ya está escrito, ¿verdad? Pero él no se quiere ir solo, ¿verdad? Entonces él en esta tierra, ¿qué es lo que hace con los seres humanos? Trata de que los seres humanos, digamos, caigan en el pecado como hizo con Adán y Eva. Ujú. Trata de seguir, ¿verdad? Arruinando las vidas, ¿verdad? Y que nosotros nos desviemos hacia el mal, así como él, para él no quedarse solo. Gendry, Em, ¿Se acuerda cuánta cantidad Satanás se trajo con él de ángel? Una tercera parte Ah, correcto. Vamos a pasar a la creencia número 9, que dice la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué nos puede decir usted de esa creencia? ¿Cómo fue la vida de Jesús desde niño? él, digamos, desde que nació él, bueno, ya sabía que era la misión que él venía, que era hacer la voluntad de su padre y todo eso. Ay, ¿cómo fue su vida? ¿Será que él era desobediente, renegaba, protestaba, se peleaba con su mamá? ¿Será que él era así? No, él siempre era humilde y puro de corazón. Ajá.
Hay un versículo que dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿verdad? Vemos que Jesús fue un ejemplo desde su niñez, un ejemplo de obediencia, de consagración. También a los 12 años, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? Ellos fueron al templo, ¿y qué pasó con él? ¿Recuerda? Mm, Que se quedó perdido. Se quedó perdido y sus papás no lo encontraban. Ya se habían ido para la casa y no sabían dónde estaba y dijeron, no, hay que devolvernos, vamos a ir a buscarlo. Cuando llegaron al templo, ¿qué estaba haciendo? ¿Recuerda esa parte? mm, Cuando llegó la mamá y el papá estaban ahí hablando con los maestros de la ley, ahí como todo un profesor estaba ahí conversando temas profundos, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras, porque él desde su niñez, él conocía las Sagradas Escrituras y él estaba ahí. Entonces, más bien cuando llegó la mamá, entonces él dijo, oye, es que aquí, yo tenía que estar aquí, ¿verdad? Aquí es donde me compete estar. Entonces, su mamá, María, ¿verdad? Ella ya sabía que era el Hijo de Dios, pero su mamá comprendió que ese es el lugar que él le pertenecía, ¿verdad? Y desde, y de hecho, ¿verdad? Él siempre siguió viviendo esa vida. Después, más adelante, ¿qué fue lo que pasó con él? A los 33 años de vida, él murió por cada uno de nosotros, pero no solamente murió y quedó ahí. ¿Qué pasó después de su muerte a los 3 días? Murió y al tercer día resucitó. Ajá. Y esa resurrección de Cristo a nosotros como seres humanos, ¿qué nos ofrece? Eso, digamos, una enseñanza para que nosotros tengamos fe de que, digamos, de que nosotros seguimos, si seguimos los pasos de Cristo y todo, nos mantenemos en la palabra de Dios y nos garantiza de que también tendremos la vida eterna Y, digamos, morimos y resucitamos al igual que Él. ajá, y nos da esperanza de salvación, porque ya Jesús murió por cada uno de nosotros. Bien, Em, bueno, ya pasamos de muerte a resurrección, pero quiero preguntarle a Keiner si a pesar de que Jesús sabía que era el Hijo de Dios, eh, él tuvo muchos privilegios o económicamente él siempre vivió estable o por decirlo así, vivió tal vez en una mansión o en una casa lujosa, solo por el hecho de ser el Hijo de Dios, o cómo fue la condición de vida de Jesús. Vivió, digamos, en un lugar humilde, siempre lleno de animales y todo eso. y de hecho Él él a pesar nació de que, en un lugar, ¿en qué lugar nació? En un palacio. Como, bueno, no, como decir, no sé cómo le dicen eso, como una granja, no sé qué. Ajá, en un establo, sí, es como una granja en realidad, eh, rodeado de vacas, de caballos. sí, él vivió una vida de humildad, ¿verdad? Una vida donde no habían lujos, no tenía privilegios económicos como muchas otras personas, ¿verdad? Cuando Él murió por nosotros, Él murió por un objetivo, o Él vino a esta tierra con un objetivo, ¿verdad? Que era que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de salvarnos, ¿verdad? Ese fue el objetivo por el cual Él vino a la tierra, murió y resucitó para también enseñarnos que teníamos una esperanza de vida eterna y el perdón de nuestros.
Vamos a pasar a la creencia número 10, que es la experiencia de la salvación. Eh, ya lo hemos visto, ¿verdad? Que Dios vino a esta tierra, Él no conoció pecado, pero sin embargo, Él vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros para cargar esos pecados, ¿verdad? Para cargar nuestra culpa. No sé si usted quiere comentar más algo más, perdón, de esta creencia, ¿verdad? De la experiencia de la salvación. Vemos que nosotros como seres humanos, lo único que nos resta es agradecerle, obedecerle a Dios por tanto que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué puede aprender usted de esta creencia de la experiencia de la salvación? ¿Cómo somos nosotros salvos? ¿Será porque Keine es un joven muy obediente, muy bueno, que va a ser salvo? ¿Será por eso? No tenemos que hacer, digamos, siempre la voluntad de Dios y, y mantenernos siempre firmes en su palabra, en la oración para aumentar nuestra fe y todo eso para, para ir, digamos, con el aprendizaje que tengamos, de esa manera sabemos que tenemos la salvación y todo y hay que bueno, aprenderla y enseñarla a los demás cuál es esa salvación. Sí, muy bien. Y nosotros solamente por medio de Cristo Jesús es que podemos llegar a ser salvos. Yo no voy a ser salva porque hago tales y tales cosas buenas, porque ayudo a las personas. No, nosotros podemos obtener la salvación solamente porque Cristo Jesús vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Por esa manera es que nosotros podemos obtener la salvación, porque Él pagó el precio del pecado por cada uno de nosotros. Bien. Henry, o si no pasamos a la otra, que es la doctrina de la iglesia. La creencia número 11 es del crecimiento en Cristo. Tal vez Henry, si me ayuda con esta, por favor. Eh, ay, Bueno, aquí podemos ver que, o sea, Satanás siempre trata de que nosotros caigamos, que, que nos desviemos, ¿verdad? Del camino correcto. Pero sin embargo, como ya lo hemos venido hablando, ¿verdad? Nosotros podemos crecer en Cristo Jesús. Solamente en Él tenemos esa esperanza de salvación. Pero ¿cómo nosotros como cristianos podemos crecer? ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? ¿Qué cosas podemos hacer? Estudiando su palabra, no separándonos nunca de ella para, digamos, cualquier cosa que suceda, un falso profeta o algo llegue a querernos engañar de cualquier cosa, digamos, que nos vaya a desviar de la iglesia o de nuestra fe. Ajá, si usted le llega a decir algo ahí que no está apegado en la Biblia, entonces usted lo va a saber, ¿verdad? Porque si nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, vamos a tener conocimiento para saber si lo que nos están diciendo es correcto o es mentira. Entonces nosotros se nos invita a estudiar la Biblia una vez a la semana, Todos los días. todos los días, ¿verdad? Estar en comunión con Dios, estar estudiando su palabra. También, nosotros podemos estudiar la palabra de Dios, pero hay otra manera que nosotros podemos conversar con Dios. ¿Cómo es? Por medio de la oración. Ajá. Nosotros, al orar, ¿verdad? Le podemos pedir a Dios
que nos ayuden en cualquier cosa de verdad de nuestra vida, pero Dios nos contesta cuando nosotros estudiamos su palabra. Ahí podemos ver la respuesta de nuestro Dios. ¿Bien? Hay otro método, otra manera también de crecer espiritualmente en Cristo Jesús, que es por medio o ayudándole a nuestro prójimo, ¿verdad? Eh, por medio de eso podemos hacer o actuar y testificar de Jesús. Y también nosotros debemos de congregarnos, ¿verdad? No solamente que estudiamos y nos quedamos en casita, ¿verdad? También el asistir regularmente a la iglesia, eso nos ayuda y nos fortalece en nuestra vida espiritual. Ahora vamos con la creencia número 12, que ya me estaba adelantando un poquito, ¿verdad? De la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Será que la iglesia solamente es la infraestructura física? ¿Qué es la iglesia? Cada uno de nosotros, digamos, los miembros de la iglesia, somos la iglesia porque tenemos que poner de nuestra parte y estar unidos todos para poder llevar adelante, digamos, todo lo que Dios manda, enseñarle a los demás. Cristo Jesús vino a morir por esta iglesia, ¿verdad? La iglesia somos todos los miembros que conformamos la iglesia en sí, ¿verdad? Entonces nosotros debemos procurar hacer su voluntad, debemos instruirnos de su palabra, debemos ayudar a otros, servir a la humanidad, ¿verdad? Como lo dicen nuestros ideales, ¿verdad? Del movimiento juvenil, ¿verdad? Que debemos ayudar a la humanidad. Cristo murió, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, murió por su iglesia, entonces nosotros debemos demostrar que le amamos, debemos testificar que Cristo Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y hay una misión que se le dio a la iglesia. ¿Sabe cuál es esa misión? Está en Mateo 28, del 19 al 20. ¿Tiene la Biblia a mano? No la tengo adentro. Hey, tal vez se lo acuerda. En Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, ir y hacer Discípulos, bautizarlos en el nombre del de- Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ok, enseñándole que guardan todas las cosas que os he mandado. Entonces, nosotros como iglesia de Dios, ¿verdad? No debemos quedarnos solitos, sino debemos invitar a otras personas que formen parte de ese grupo de fieles, de creyentes, que espera la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a pasar a la creencia número 13, que nos habla del remanente y su misión. Yendri, ¿quiere hacerle una pregunta a Keiner? Eh, Einer, para usted, ¿qué es el remanente? ¿O quiénes somos los remanentes? Todos nosotros, los que somos creyentes de Cristo Jesús, ¿Y cuál es la misión que nosotros debemos cumplir en esta tierra? Ya lo vimos en la anterior, pero ¿cuál es? de llevar el mensaje a la gente, bautizarlos. Ajá, que conozcan de Jesús, que lo obedezcan, ¿verdad? Que, que podamos La formar función, discípulos. Ajá. la función principal del remanente es predicar, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿O cuál es el objetivo de salir a predicar y bautizar o que la gente conozca más de Jesús? ¿Por qué debemos de hacer eso?
porque digamos, así fue, digamos, así fue como él lo hizo cuando vino a la tierra también y también para enseñarle, digamos, de la misma manera en la que Dios vino a enseñarnos a nosotros y que ellos tengan, digamos, esa misma fe que nosotros tenemos. Nosotros Sí, también testificamos de que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y la función nuestra es que las personas se preparen para la segunda venida de Jesús. sí, algo muy importante también, Heiner, es que si no salimos a predicar o no salimos a enseñarles a las personas que no conocen de Jesús, que la venida de Jesús aún va a tardar más. Pero también la Biblia nos enseña que si nosotros no salimos a predicar, las piedras harán esa función por nosotros, ¿verdad? Así que la función principal del remanente es salir a predicar para que Cristo vuelva pronto. Vamos a pasar a la creencia número 14, que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Eh, ¿Será que los miembros de la iglesia solo son los que vivimos aquí en Liberia? Solo ellos son los miembros del cuerpo de Cristo. No todos somos, digamos, miembros de Jesús. Digamos, tenemos que, no solo los de la iglesia, sino que también a los de afuera y todo. Hay también, ¿verdad? En otros países, en otros lugares, también hay pueblo de Dios, ¿verdad? Incluso en otras iglesias también hay pueblo de Dios, porque no podemos generalizar de que en las otras iglesias no hay personas que se van a salvar, ¿no? También. Dios tiene pueblo en diferentes lugares, pero nosotros, este, como iglesia adventista, ¿verdad? Creemos que somos llamados de toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Cristo Jesús nosotros somos una nueva criatura sin distinción de raza. No hay que los chinitos, no, o sea, no todos podemos ser uno solo en Cristo Jesús. No que, ay, solo el rico, no, no, o solo el pobre, no. Todos tenemos esa bendición de formar parte del cuerpo de Cristo. Si damos, obviamente, ¿verdad? El testimonio eh, que da un hijo de Dios. Eh, Igual, ahí nos viene diciendo otra vez sobre la función o la misión que deben tener los hijos de Dios, ¿verdad? Que es formar discípulos para que estemos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Yendri, Eh, el pueblo de Dios o este grupo que conforman el cuerpo de Cristo tienen unas características muy importantes también, ¿verdad? Que comparten, que es la fe y la esperanza. Sin esto no podemos estar unidos a, al Dios viviente, ¿verdad? Si usted no tiene fe y no está esperando algo, y ese algo es la segunda venida, entonces no podemos conformar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, esas son como dos características principales que debemos de compartir con otras razas, las otras culturas, la otra educación y todos los pueblos de Cristo. vamos a pasar a la creencia número 15, que es sobre el bautismo. ¿Qué nos puede hablar usted acerca del bautismo? Bueno, el bautismo bueno, es algo que nos sirve para limpiar nuestros pecados, Ah, renovar, digamos, nuestras vidas, nacer digamos, un nuevo hombre o una nueva mujer, ajá. sin pecado, sin mancha de nada, pero que mantener siempre la comunión con Dios y todo para que no, digamos, para no volver a la vieja vida o caer de nuevo. Ajá. ¿Y cómo es
el bautismo? ¿Cómo se realiza? Este, por medio, en el agua, digamos. Por inmersión, que o sea, la persona se mete todita, ¿verdad? Que le cubre el agua todo el cuerpo y luego sale, ¿verdad? Eso es por inmersión. No es eso de que un poquito de agua, no, o sea, es por inmersión. Y así, Jesús nos dio ejemplo. Él también fue bautizado. ¿Dónde fue bautizado Jesús? ¿Quién bautizó a Jesús? Recuerda. Este, mm, Su primo, Juan, Juan. Juan, Juan ¿qué? el Bautista. Ajá, Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando Jesús, salió del agua que vino hacia él en forma de paloma, Dios, el Espíritu, el Espíritu Santo se ajá, el llegó Espíritu a él. Santo fue derramado en Jesús, eh, vino en forma de paloma, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando somos bautizados, recibimos también el Espíritu Santo por medio del bautismo. Y cuando nosotros nos bautizamos, eso es un reflejo de que nosotros aceptamos las enseñanzas de Jesús y que queremos obedecer lo que Él nos manda. Vamos a continuar con la creencia número 16, que nos habla de la cena del Señor. Eh, ¿Qué es esa actividad o qué es la cena del Señor? Este, digamos, que cada, digamos, elemento que se usa en la cena en la cena del Señor, digamos, uno representa la sangre y el otro este, la carne De Jesús. y de Jesús. Ujú. Y Es, digamos, ajá. es una, digamos, tenemos que siempre conmemorar eso hasta el día de su venida. Ok, la cena del Señor lo podemos llamar como un mini bautismo, ¿verdad? Que nosotros, este, tenemos como esa nueva, bueno, es que en realidad es como un bautismo, ¿verdad? Que nosotros eh, tenemos esa comunión con Dios especial, tenemos eso que nos ayuda para fortificarnos más aún en la fe. Y como lo dijo usted, ¿verdad? Esa es una expresión de que nosotros estamos proclamando la venida de Jesús hasta que Él venga, ¿verdad? Y cuando se realiza la cena del Señor, antes de eso se realiza un rito de humildad. ¿Cuál es esa actividad que se hace? El lavamiento de pies. Ajá. ¿Y qué será que nos da a entender eso o por qué debemos hacerlo? Porque así también, bueno, así lo hizo Jesús. Ajá, Eso es lo un, decimos como ejemplo, ¿verdad? Pero también, como su nombre lo dice, es un rito de humildad, porque nosotros tenemos que agacharnos y lavar los pies de otra persona, ¿verdad? Entonces, eso es señal de humildad, de que nosotros estamos para servir a las demás personas, ¿verdad? Así como lo hizo Jesús, de que yo no me creo más que la otra persona, ¿verdad? Entonces, debemos de reflejar que somos hijos de Dios, debemos de tener un carácter humilde y unir y tener, ¿verdad?, nuestros corazones llenos de amor hacia el prójimo. Bien, Este rito se hace solamente se hace abierto para todas las personas o solo para los creyentes cristianos. es para todas las personas. Está abierto para todo creyente cristiano, o sea, todo el que creemos en Cristo Jesús y aceptamos cada uno de los símbolos
o ejemplos que Él dejó eh, en esta tierra como símbolos de humildad y símbolos de que Él derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados y entregó su cuerpo. Entonces, todos debemos de hacerlo y como dijo Catherine, es como un mini bautismo o una renovación de votos bautismales, haciendo conciencia de que somos pecadores y reconocer de que hemos fallado, pero también saber y recordar de que Cristo murió por nosotros, por cada uno de nosotros, y así Cristo Jesús nos perdona, ¿verdad? Pero eso no significa que debemos de seguir cometiendo pecado y solo porque simple y sencillamente Cristo Jesús nos vuelve a perdonar. Si dejamos de pecar o dejamos de hacer cosas, debemos de procurar no volverlas a hacer, ¿verdad? Vamos a pasar a la creencia número 17 que nos habla sobre dones espirituales, dones y ministerios espirituales. Este, ¿Qué son los dones? Digamos, una habilidad que no tiene, pero que es dada por Dios por medio del Espíritu Santo, digamos, depende de cómo uno la use y para qué la use. Sí, los dones los usamos nosotros en la iglesia y de hecho fueron dados infinidad de dones porque la iglesia tiene que desarrollarse en varios ámbitos, ¿verdad? Y no solo una persona puede desarrollar todas las cosas. Entonces la idea es de que en la iglesia haya unas personas que desarrollen una cosa, otras otra, para así abarcar su totalidad. Entonces, hay algunos que se les dio el don de sanidad, de profecía, predicación, enseñanza. Hay infinidad de dones, ¿verdad? De hecho, por eso usted ve unas personas que se les hace más fácil predicar que a otros, pero sin embargo a otros les es más fácil ayudar o servir a las personas que están pendientes de que, ay, que el hermanito no tiene comida, ay, que debemos ayudarle. Hay otros que son pastores. Todos esos son dones que se les ha dado a todos los miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para que juntos los pongamos en su servicio. Y entonces cuando nosotros utilizamos esos dones, estamos siendo mayordomos de Dios. Si a Keynes se le da un don y no lo utiliza, ¿qué va a pasar? Se le va a Mm, quitar. Así que entonces, No, ajá, no, que digamos, si uno no utiliza los dones, digamos, se, ¿cómo? No el don no crece y uno se le olvida después. ajá, y cuando nosotros desarrollamos esos dones que nos han sido dados, ¿qué va a pasar? Nos dan hasta más dones, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a dar más dones para que los usemos en su servicio. Y si no, y si hacemos lo contrario, ¿verdad? Que no los utilizamos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir quedando sin nada, sin nada, sin nada, ¿verdad? Sí, sí, quizás a veces hay personas que son buenas a cantar, pero ya no quieren cantar para Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que ya no cantan tan bonito como antes, ¿verdad? Entonces, tratemos de utilizar todos esos dones que Dios nos ha dado, que seamos buenos mayordomos y que podamos utilizarlos para su servicio, para crecimiento de la obra, para que muchas personas puedan conocerle y para crecer tanto nosotros como los otros miembros de la fe que también puedan crecer. No sé, Yendri, si tiene alguna pregunta, algún comentario sobre eso. Entonces la importancia de los dones espirituales y para el ministerio de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es la función principal eh, en la que Dios nos otorga estos dones a cada miembro de la iglesia? Kenia. Este, bueno, que uno tiene que,
digamos, saber utilizar el don, digamos, para las cosas de Dios y, y bueno, y mantenerlas ahí, digamos, si uno utilizar el don para otra cosa que no es, digamos, para adorar a Dios, entonces, digamos, se podría hacer como, se le podría quitar el don a uno. Sí, la función Pero, principal por la cual Dios nos otorga dones a cada persona es para el avance de tu obra, ¿verdad? Si no desarrollamos esos dones, pues la obra se va quedando ahí tardada, ¿verdad? Entonces debemos de desarrollarlos, de ejercerlos y cumplir esta misión y este objetivo que Dios tiene para el avance de su iglesia y de su obra. La creencia número 18 nos viene hablando específicamente de un don, que es el don de profecía. ¿Qué será eso? ¿Qué nos puede hablar usted sobre el don de profecía? de, este, uno tener, digamos, tiene que tener bueno, prácticamente la habilidad de saber, de que va uno, digamos, a hablarle a alguien de la venida de Dios o de sus palabras, pero, y hay que hablarla, digamos, con la verdad y todo, que uno sepa y no, digamos, decir algo que no es. Ok, en la iglesia nosotros reconocemos una persona que fue utilizada por Dios para el don de profecía. El don de profecía es que pueden como decir lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, nosotros reconocemos el ministerio de Elena G. de White, ¿verdad? Que ella fue una profetisa que escribió, de hecho, un montón de libros que nosotros son los que leemos ahora, ¿verdad? Infinidad de libros que fueron escritos por ella, que fueron revelados por Dios. Dios fue quien le inspiró a que ella escribiera ese montón de libros. Habla eh, de la educación, de un montón de enfermedades, del tabaco, muchas cosas que ella escribió en sus libros, quizás en ese momento ni tan siquiera se imaginaban, pensaban que podía pasar, pero ella fue inspirada por Dios para escribir este, esas cosas. Ella es una mensajera por Dios. Nosotros como adventistas del séptimo día le reconocemos que ella fue una profetisa, que ella utilizó o fue inspirada, ¿verdad? Más bien, y usó ese don de profecía. Y nosotros, de hecho, o sea, todo lo que nosotros tenemos, toda la literatura de la iglesia, gran parte, fue porque ella la escribió, ¿verdad? Que Dios le inspiró. Eh, si bien es cierto, nosotros no podemos decir, eh, poner como en primer lugar esos libros, pero sin embargo eso nos ayuda a entender lo que dice la Biblia. Tal vez usted viene y lee un texto de la Biblia y no le quedó muy claro, pero en el espíritu de profecía o en esos libros que escribió Elena de White, le abarca o le hace entender a usted más ese texto, que usted pueda quedarle más claro ese versículo. De hecho, la Biblia nosotros la reconocemos como la luz mayor y esa literatura de la hermana Elena de White es como la luz menor, ¿verdad? Que esa nos ayuda a entender un poquito más de la Biblia. Nosotros cuando predicamos o cuando estudiamos, no solamente vamos a leer esos libros, no, es la Biblia y nos podemos apoyar con el espíritu de profecía para poder entender todavía más lo que se quiere decir en la Biblia. Pero la base fundamental es la Biblia. Eso nos tiene que quedar siempre claro, ¿verdad? Pero sin embargo, reconocemos que este, Elena en visión, ella vio muchas cosas, incluso la venida de Jesús, ella la vio, cómo iba a ser, y entonces ella todo eso lo escribió. Y eso no es cualquier persona que pueda hacer eso, que puede ver visiones, no es cualquier persona, eso es un don. Por eso viene en una creencia totalmente aparte, ¿verdad? Porque la idea es que nosotros tengamos eso claro, ¿verdad? Sobre el don de profecía.
No es que de la noche a la mañana ya tal persona, ay, mira, ya es profeta, que todo lo que ella dice se cumple, no. Este, vemos que ella escribió muchas cosas y yo sinceramente no sé si vaya más adelante a salir otra profeta, otro profeta. Está muy difícil, yo creo, porque ya con todo lo que ella escribió tenemos suficiente, creo yo, para poder tener claro muchos aspectos de la Biblia. No sé, Yendri, si quiere comentar un poquito, aclarar un poquito más. Tiene el micrófono apagado. Sabemos que Elena G. White es la profeta de nuestra iglesia, ¿verdad? De nuestra denominación. Y en todos los libros, no sé sinceramente cuántos libros ha escrito o escribió, ¿verdad? Ni idea, No ni tengo, idea. no tengo, no tengo ese dato, pero hay en cada libro que ella escribió, ella nos ayuda en algunos aspectos de nuestra vida para aconsejarnos, ¿verdad? ¿Para qué más, Keiner? Por medio para, de los libros. para guiarnos, digamos, a la hora de estudiar, para entender mejor. ¿Qué más? Nos da dirección, ¿verdad? Nos da instrucciones de vida, eh, de cómo criar a nuestros hijos, de cómo corregirnos y Y guiar, aparte de, ajá, y guiar a los jóvenes. guiar a los jóvenes, correcto. Eh, los libros de ella entonces podemos encontrar, repito, consuelo, dirección, instrucción y corrección, ¿verdad? Que son cosas muy importantes para nosotros los cristianos. Y Y por eso hablan fue que Dios, de todo, para los maestros, para los pastores, para la reverencia en la iglesia, habla de todo, de la recreación, este, o sea, de cualquier tema, para el matrimonio, de cualquier tema que usted quiera saber, ella lo ha escrito. Yo Dios la estuve viendo, capacitó a ella, ¿verdad? Para eso, para aconsejarnos e instruirnos en cualquier área de nuestra vida. yo Llega a estuve decir, viendo el de la educación, estuve viendo y habla, digamos, de cómo guiar a los adolescentes y todo eso. Ujú. entonces, si nosotros tenemos duda en algo, ahí vamos y nos explica un montón, ¿verdad? En esa literatura que escribió Elena de White. Vamos a pasar a la doctrina número 5, que es la doctrina de la vida cristiana. Y a pasar a la creencia número 19, que nos habla de la ley de Dios. ¿Qué nos puede decir de la ley de Dios? ¿Cuántos mandamientos hay? 10. Ah, em, ¿y será que hay que obedecer esos 10 mandamientos o no? Sí, Ajá. ¿Y sabe dónde se encuentran? Éxodo 20. Ajá, muy bien. Em, Hay algunas personas que dicen que por ser la ley del Antiguo Testamento ya no se debe de cumplir, ¿es cierto? No, siempre se debe cumplir, y alguna gente que dice, no, que ya está abolida, porque eso es del Antiguo Testamento. pero igual Pero está en hay el un Nuevo versículo, Testamento. ajá, hay un versículo de la Biblia que dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino que ¿a qué? A cumplirla. A cumplirla, ¿verdad? Así que, así como Jesús la vino a cumplir en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, también debemos de cumplirla al pie de la ley, porque ¿quién más que Jesús, nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Que dio de cumplirla
así debemos de seguir a Jesús como nuestro mayor maestro y, y ejemplo de vida, así de igual manera. Ajá, muy bien, entonces nosotros debemos de cumplir la ley, este, pero no pensar que nosotros nos vamos a salvar. Ay, yo cumplo la ley al pie de la letra, entonces por eso voy a ser salvo. Nosotros tenemos la salvación solamente por gracia, por la gracia de Cristo Jesús que nosotros podemos llegar a ser salvos. Vamos a hablar específicamente de un mandamiento eh, y es la creencia número 20 que nos habla sobre el sábado. ¿Qué nos puede decir sobre el sábado? Y que es un día totalmente sagrado que hay que guardar uno, debe de hacer la voluntad de Dios siempre en ese día, ya sea, digamos, predicar, visitar gente enferma, ayudar y vivir en comunión con Él siempre, bueno, siempre todos los días, pero ese día también Ajá. tienen que, Desde el principio de la creación, ya lo han visto, ¿verdad? Que Dios descansó el día séptimo. Y eso es para que nosotros también podamos seguir su ejemplo de guardar, de respetar, eh, de descansar en ese día. Eh, ¿Qué cosas podemos hacer nosotros en sábado? este, bueno, nada más todo lo que tenga que ver con hacer horas para Dios y todo, y asistir a la iglesia, y ir a predicar o repartir libros, lo que sea. Ajá, tenemos que dejar nuestras cosas de lado, nuestras actividades cotidianas, dejarlas de lado y dedicarnos a cosas espirituales. Eh, Quizás viene la vecina de Coyol y se le cae la casa. Vino un ventolero y se le cayeron todas las paredes a esa señora. Y entonces dice, no, es que yo no puedo hacer nada porque es sábado, ¿verdad? Pero esa señora ocupa que se le tape esa casa porque si no se le va a mojar todo, absolutamente todo, y tienen niños y todo. Entonces, ¿será que uno puede ir a ayudarle ahí a reparar su casa en sábado? ¿Usted qué cree? ¿Qué nos dice? Está difícil, está difícil, Keiner. ¿Qué le dice? Mañana le ayudo. Es que hoy es sábado, hoy no puedo porque hoy es el día del Señor. Eso le puede contestar a usted. Sí. No, En la debemos Biblia nos dice de, que vea, es lícito hacer bien el sábado, aunque sea un trabajo, pero si usted va a ayudarle a alguien, usted lo puede hacer. Jesús porque va a sanó el servirle al sábado. prójimo. Y de hecho, mucha gente decía, ay, pero ¿cómo estar sanando en sábado? Y le criticaban y le juzgaban. Pero las personas salían muy contentas de que le sanara el sábado. O sea, ellos lo que querían era que le suplieran esa necesidad. Y Jesús sanó el sábado. Nosotros también podemos hacer el bien el sábado. Podemos llevarle comida a las personas que no tienen. Podemos ayudarle a reparar su casita si se les dañó y pues tiene que hacerlo, pues le podemos ayudar el sábado, ¿verdad? Porque es lícito hacer bien el sábado. Y yo Este, siento que eso era como, por decirlo de una manera, era una estrategia muy inteligente de parte de Dios o de parte de Jesús, ¿verdad? Porque al hacerle el bien al prójimo, al suplirle su necesidad en ese día y en cualquier otro de los días, no importaba, eh, las personas se enamoraban de Jesús, se enamoraban del amor que él demostraba hacia el prójimo, ¿verdad? Y desde ese punto, las personas le comenzaban a seguir a Jesús. ujú.
Y de hecho, pues tenemos que hacer el bien en todos los días, ¿verdad? Ujú. Pero no por eso que el sábado no lo vamos a hacer, ¿verdad? Si tenemos que hacer algún trabajo, en sábado lo hacemos, si es para beneficiar a otras personas, si es para ayudarles. Pero ya como lo dijimos, ¿verdad? El sábado podemos dedicarnos a cosas de la iglesia, podemos hacer actividades espirituales, ir a predicar, eh, podemos ayudar a las personas también. Y vamos a pasar a un punto de la creencia número 21 que nos habla sobre la mayordomía. ¿Qué nos puede decir de esta creencia? Hace poquito vimos una especialidad sobre mayordomía. ¿Qué aprendió usted sobre eso? Bueno, nosotros tenemos que, digamos, saber trabajar para Dios y hacer siempre, digamos, la voluntad de Dios para todo, digamos, lo que, este, digamos, en todo lo que, digamos, lo que Él nos da y, y de todo lo que Él nos da, darle a Dios también, ya sea digamos, nuestro dinero, nuestro tiempo. mm, Nosotros bueno, somos ¿Con qué, mayordomos de esas cosas que Dios nos ha dado. Sí, Allende. no, con, o a qué profesión se le puede comparar a un mayordomo? ¿Con un mecánico, con un doctor, con un administrador? digamos, bueno, un administrador porque tiene uno que hacer de todo, administrar tiempo y todo para Correcto, Dios. correcto. Este, Nosotros como fieles mayordomos de Dios debemos darle a Él una parte de nuestro dinero. ¿Qué parte es? El diezmo, el 10%. Ok. ¿Y solamente eso o algo más? La ofrenda, Ajá, las ofrendas y eso es voluntario, ¿verdad? Puede ser el 10%, pero puede ser otro porcentaje también. Es dependiendo a lo que nosotros queramos dar, dependiendo a o lo que nosotros, Gratitud. ajá, lo que nos sentamos agradecidos, ¿verdad? Como es oyente, ¿verdad? Que queramos. Si usted quiere darlo todo, pues bienvenido, ¿verdad? ¿Y para qué se utilizan los diezmos? este, Ya lo están mandando a dormir. no, ya no me acuerdo, estudiar el Kendall. Está haciendo un examen. Este, Ya me lo desconcentró. ¿Para qué se utilizan los diezmos? mm, ya se me olvidó eso. Y que ahora me acordaba de eso de la mayordomía, pues que no me acuerdo ya. Ok, los diezmos se utilizan para pagar a los pastores, porque ellos y trabajan 100%, ¿verdad? En la obra de Dios. Entonces ellos tienen que recibir un salario. De hecho, para eso se utiliza los diezmos. Y las ofrendas son utilizadas para la iglesia, digamos. Alguna parte queda acá en la iglesia local, otra se manda este, a la asociación y en la división, ahí va subiendo, ¿verdad? Pero el 60% queda aquí en la iglesia, que es para gastos generales, para gastos de los departamentos, y el resto es enviado a la iglesia mundial, ¿verdad? Va subiendo, ¿verdad? En niveles a la asociación, a la división, a la unión y a la asociación. Jenny,
No, no. Ok, vamos a seguir con la creencia número 22 sobre el comportamiento cristiano. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros como cristianos? Tenemos que, digamos, reflejar una comunidad con Dios de que nosotros somos, digamos, totalmente, digamos, tenemos la misma forma de ser que Jesús y todo, reflejar el amor de Jesús en todas las personas y en todo lo que hagamos, en nuestra forma de vestir y Sí, que las personas puedan ver en nosotros que no somos, o sea, que somos diferentes, que cuidamos nuestro cuerpo, que nos abstenemos de consumo de bebidas alcohólicas, del tabaco. De hecho, hay unos remedios naturales que promueve nuestra iglesia. ¿Recuerda cuáles son o cuántos son? Son 8 remedios naturales. Está el agua, el descanso, eh, el ejercicio físico, la luz solar, la temperancia, la comunión con Dios. Esas son cosas que nosotros debemos aplicar a nuestra vida eh, para que, para poder tener mejor salud, para poder demostrar que amamos a Dios cuidando nuestro cuerpo. Y además debemos, como usted lo dijo hace poco, ¿verdad? Que debemos reflejar el carácter de Dios en lo que nosotros decimos, en cómo actuamos, cómo nos vestimos. Todo eso es reflejo de que Cristo mora en nuestras vidas. Henry. Bueno, con respecto a esto, yo creo que hay algo también que es muy importante y debería de ser como nuestro estandarte, ¿verdad? En esta, en esta parte es de que tenemos que tener en mente de que ya sea nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro vestir, nuestra alimentación, que la gente tenga ganas o desee tener siempre nuestro bienestar o que deseen ser como nosotros, por decirlo así. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar reflejando el carácter de Cristo, el amor de Cristo. Ujú. Ya nos quedan poquitas. Vamos por la número 23 sobre el matrimonio y la familia. ¿Qué nos puede decir sobre esta creencia? ¿Qué que, recuerda? bueno, que Dios hizo, digamos, las cosas así, bueno, de una manera natural desde la creación, que un matrimonio debe ser, este, digamos, normal de pareja entre mujer y hombre y uno formar su propia familia, así, junto con, bueno, ser este, el hombre, la mujer y Dios, digamos, y su familia en todo. Que no debe haber ningún tipo de descoordinación en una relación o que no debe haber adulterio y todo eso. Ajá, ahora resulta que salen LGTB no sé cuánto, ¿verdad? Que debemos respetar y todas las cosas, el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, pero sin embargo podemos ver que Dios desde el principio, Él formó a esa pareja, ¿verdad? Él desde el Edén instituyó la familia, el matrimonio. Como ya usted bien lo dijo, ¿verdad? Creó a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, para que ellos se uniesen en ese vínculo del matrimonio
y formaran una familia. Por eso que nosotros, ¿verdad? Como iglesia también tenemos que cumplir este, este mandato, ¿verdad? Por Dios, de que debemos formar a la familia de esta manera, ¿verdad? Aunque la sociedad quiera imponernos o quiera decir que no, que ahora aceptemos lo que porque que tenemos que aceptarlo. Si él quiere ser una gallina, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, el plan original de Dios es la unión del hombre y la mujer por medio del matrimonio, ¿verdad? Entonces debemos eh, tener siempre eso claro, ¿verdad? Que Dios instituyó a la familia desde el principio de la creación. Y este, nosotros como padres, bueno, yo que soy madre, ustedes no, pero nosotros debemos educar a nuestros hijos para que ellos también puedan crecer, amando a Dios. Los padres tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Que es de educar a nuestros hijos en el temor de Jehová, para que ellos también quieran obedecerle y que eso pueda seguir por generaciones, ¿verdad? Yendi, vamos a seguir con la doctrina de los acontecimientos finales y ya vamos a ir finalizando con la creencia número 24 del ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Recuerda algo de esta creencia? ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Digamos, preparando el lugar para nosotros. Ajá. Además de eso, Él está intercediendo por nosotros ante el Padre. Cuando nosotros oramos, le pedimos a Jesús y Él hace ese trabajo de la intercesión ante el Padre. Es por eso que cuando nosotros oramos le pedimos en el nombre de Jesús para que Él nos pueda ayudar a interceder ante el Padre. Es como cuando usted este, quisiera conseguir un trabajo, pero usted le da vergüenza como hablar con el dueño de la empresa. Pero usted conoce a alguien que trabaja ahí y usted le tiene confianza a esa persona. Entonces usted le dice, ¿será que usted me puede ayudar ahí con una palanquita para que usted hable con el jefe y eso? De esa misma manera, ¿verdad? Es cuando nosotros oramos a Jesús para que Él interceda ante el Padre. Que si yo, Catherine, cometí algún pecado, yo pido perdón y le digo a Jesús que me ayude, que interceda ante el Padre para que me perdone mis pecados. Y Jesús está haciendo esa función en el cielo. Eh, Él empezó su ministerio desde que Él se fue al cielo. Eh, Hay algunas fechas ahí, pero no sé si usted maneja esto de las fechas de 2300 tardes y mañanas. ¿Recuerda algo sobre esto? Mm, ¿O qué significa 2300 años en la Biblia? O años. La palabra años, ¿qué quiere decir? Días es igual a años en la Biblia, ¿verdad? Si ahí aparece 2300 días, son 2300 años. O viceversa, ¿verdad? Entonces, para que tenga en cuenta esto. ¿Qué más podemos decirle de esta, pero que no tenga que ver como con profecía? Eh, Cuando, no sé si usted recuerda del gran chasco. ¿Recuerda que fue el gran chasco? mm, Que fue cuando, para los tiempos de Elena, que ellos estaban esperando la segunda venida de Jesús, pero ellos ya tenían una fecha específica. Que Jesús iba a venir a esta tierra el 22 de octubre de 1844. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Vendió todas sus propiedades para ellos estar solamente esperando la venida de Jesús en esa fecha específica. Pero en esa fecha Jesús no vino.
¿Qué pasó en esa fecha? Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. No fue que él iba a venir a esta tierra en esa fecha, sino que iba a hacer ese traspaso, ¿verdad? Del lugar santo al lugar santísimo allá en el cielo. Y en esta doctrina, en esta creencia, perdón, viene hablando un poquito sobre fechas, ¿verdad? Bíblicas, que lo que nos señalan es que Cristo viene. Todo ese proceso, ¿verdad? De que Jesús se fue al cielo y muchos acontecimientos que han sucedido aquí en la tierra hasta la venida eh, de Él. Y además, nos indica un poquito, ¿verdad? De que para nosotros eh, se cierra la gracia, ¿verdad? Cuando nosotros morimos, pero también va a haber un momento que va a cerrarse la gracia. ¿Qué es la gracia? Digamos, la salvación, digamos, si uno no la toma a tiempo. Ajá, es esa oportunidad de salvación que nosotros tenemos. Hasta el momento, si la persona decide cambiar su vida, puede obtener la salvación por la gracia de Cristo Jesús. Pero va a haber un momento en que se va a cerrar la gracia, que ya usted no va a poder decidir si quiere ser salvo o si no. O sea, si ya usted es salvo, y si ya está destinado para perdición, ya no hay nada más que hacer cuando se cierre la gracia. Entonces, básicamente en esta creencia lo que nos viene hablando, ¿verdad? Es que de momento Jesús lo que está haciendo en el cielo es intercediendo por nosotros, para que Keiner, para que Yendri, para que Catherine puedan tener esperanza de salvación. La creencia número 25 nos habla de la segunda venida de Cristo. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, la segunda venida, bueno, todo va a pasar, digamos, al igual como pasó en los tiempos de Noé y todo, y en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que se van a ver muchas cosas y todo, y un montón de señales digamos, de antes de la venida de Dios y todo, van a pasar cosas, guerras y, y muchas cosas así, digamos, como las que están pasando ahorita. Y cuando Cristo venga, solo los adventistas del séptimo día vamos a ver esa venida. Este, no todos, digamos, todos los que busquen de Él, digamos, si tienen la decisión de buscar de Él y hayan la salvación a tiempo, digamos, todos la van a poder ver, pero los que digamos, los que no crean, así como los que no creyeron cuando Noé, digamos, les había advertido a la gente que, digamos, que venía el diluvio y todo eso, entonces, digamos, se van a perder de la salvación y todo, se va a acabar el tiempo. Ajá, pero cuando Cristo venga en las nubes, ya lo podamos ver, que viene en las nubes con sus ángeles y esa escena bonita o esperada de la gran esperanza de nosotros como cristianos, eh, solo se va a ver la venida de Cristo, digamos, un ejemplo, solo en Costa Rica, de todo el planeta, solo en Costa Rica se va a ver, o va a ser un evento mundial. Y por todo el mundo. Ajá. Todo ojo le verá, dice en la Biblia, ¿verdad? Eh, y en ese momento que Cristo venga, ¿quiénes son los que van a ser resucitados primero? Los muertos en Cristo. Ujú. Muy bien. Esa es la doctrina o la creencia, perdón, que nosotros más esperamos. Eso es la mayor recompensa que nosotros podemos tener. Cuando Jesús venga a ver esa maravillosa escena,
A mí me gustaría estar viva cuando Jesús venga, pero si no es así, yo espero resucitar con esos muertos justos para poder ver la venida de Cristo Jesús. Y ese es el fin de todos nosotros, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? De poder ver a Cristo Jesús venir en esa segunda venida y poder ir con Él. Eh, En, en esta doctrina también nos motiva a que, o la Biblia nos motiva, Dios nos motiva para que estemos listos, pero ya Catherine y yo sabemos qué día y a qué horas va a venir Cristo, ¿ok, Inés? ¿Usted qué piensa? ¿Cierto No, o es mentira? no, Es solo Dios mentira, sabe. ¿verdad? Solo Dios sabe, ni aun sus ángeles saben cuándo va a pasar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos motiva y qué es lo que nos exhorta la Biblia y esta creencia? Que estemos, ¿qué? En, digamos, en Estemos listos preparación. y preparados, ¿verdad? Ajá, correcto. estar preparados porque nosotros no sabemos si mañana amanecemos, ¿verdad? Entonces hay que estar listos siempre. Eh, la creencia número 26 nos habla sobre la muerte y la resurrección. Esta es sobre la paga del pecado, ¿verdad? Es la muerte. Pero sabemos que Cristo Jesús puede dar vida eterna, esa recompensa Él la puede dar a todos sus redimidos. Y usted nos puede decir qué es la muerte Y, o a bueno, qué se compara. bueno, la muerte es es como un sueño profundo. Ajá. Cuando las personas están muertas no saben absolutamente nada, ¿verdad? Eh, no es que yo me muero y luego voy a reencarnar en un animal o otra persona, no. O sea, yo me morí y ya no me doy cuenta de absolutamente nada. Eh, hasta la venida de Cristo Jesús, entonces yo voy a abrir los ojos y ni cuenta me di si pasaron 100 años, si pasaron 10 años, si pasaron 2 horas, si pasó un día, no me voy a dar cuenta de nada, porque es como un sueño. Usted cerró los ojos y lo abrió y ya vino Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que nosotros es estar preparados para que si morimos, cuando despertemos, podamos ver la venida de Cristo Jesús para ir con Él, ¿verdad? Porque nos habla también de hay otra muerte, ¿verdad? Y, y esa muerte es la muerte eterna, que esa se va a dar a los impíos, ¿verdad? Cuando ya Cristo venga por tercera vez, que esa es la creencia que sigue. Y no sé si tiene algo más que agregar, Gendry, en esta tal vez, en la 26. Eh, No, no, yo creo que ya Keynes tiene claro eso. Ok, vamos con la número 27 ya para ir finalizando. ¿Qué es el milenio? Mm, ¿Sabe qué es esa creencia? ¿De qué nos habla? de los 1000 años eh, digamos, de tiempo que tendremos en el paraíso. En el cielo, ajá. Cuando Cristo venga y vayamos al cielo, vamos a estar en el cielo durante 1000 años. Ahí uno puede revisar y, y ver por qué algunas personas no se salvaron, que usted dijo, ay, pero ¿cómo que aquí no veo a fulanito, que era el anciano, que era el pastor, pero por qué no está aquí, verdad? Entonces, si alguna persona tiene como la intriga de eso,
allá se puede revisar los libros y ver qué fue lo que pasó. O quizás uno allá en el cielo se lleve sorpresa, ¿verdad? De ver a personas que dice, "Uy, y esta persona, ¿por qué está aquí? Si era tan malo y aquí está". Yo me imagino ver a Esteban, y pero usted qué hace aquí, que Saulo lo mató, ¿verdad? A pedradas, ahí le dieron muerte, pero sin embargo, ¿verdad? Dios después transformó el corazón y ya fue, en lugar de ser seguidor de los cristianos, ¿verdad? Fue una persona que proclamaba, ¿verdad? Más bien el mensaje de Cristo. Entonces, nosotros en el cielo nos vamos a dar sorpresas, ¿verdad? Personas que nosotros creíamos que no se iban a salvar, van a estar allá y al revés, ¿verdad? Entonces, en ese milenio se puede hacer todas las averiguaciones que quieran, pero también algo importante es que ya se va a erradicar el pecado. Se va a acabar ese gran conflicto entre Cristo y Satanás, que esa la vemos en la última creencia, que es la de la tierra nueva. Cuando ya hayan pasado los 1000 años, ¿qué acontecimiento va a suceder después de esos 1000 años? Digamos, va a ser una tierra sin pecado, sin muerte, sin, sin tristeza, sin nada que haga daño al ser humano, ni Ajá. Cuando ya pasen los 1000 años, ¿verdad? Eh, todos los que estemos en el cielo vamos a venir a esta tierra. Ya va a ser una tierra nueva. Pero recordemos que en esa tierra va a estar Satanás, que había quedado con los impíos. Y Satanás va a querer destruir a la Nueva Jerusalén y va a decir a todas aquellas personas, vamos a construir armas explosivas, bombas y toda la cosa para destruir a esta gente que viene. Y van a tratar de hacerlo. Pero sin embargo sabemos que Satanás ya tiene la guerra perdida. Por más que lo intente, no lo va a lograr. Y es ahí donde ya vas a eliminarse por completo el pecado. Ya se le va a dar a cada uno eh, el pago por sus pecados. Satanás va a ser condenado por su pecado y todos los que le siguieron también. Y aquí en esta tierra se va a instaurar la Nueva Jerusalén, donde esperamos todos nosotros por fe vivir aquí en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Donde Dios nos va a proveer un hogar maravilloso para que vivamos acá eternamente. No sé si quiere agregar algo más. no, digamos, ya en esa tierra nueva no va a existir nada de lo que existía anteriormente, de lo que existe actualmente aquí. Ujú. Ya se va a erradicar el pecado y ese conflicto entre Cristo y Satanás va a finalizar. Jenny, Bueno, para mí yo creo que esta es la creencia más bonita, ¿verdad? lo que todos Cuando deseamos. sí, el- como el final feliz, este va a ser el final feliz para todos los que hemos luchado y que hemos esforzado por esta gran tierra nueva, ¿verdad? Y lo más bonito es que cuando estemos ahí vamos a morar con Dios, ¿verdad? Para siempre. Con Él para siempre y le vamos a ver cara a cara, algo muy motivador, eh, esta doctrina, ¿verdad? Sabiendo que Cristo tuvo que morir por el perdón de nuestros pecados, tuvimos que esforzarnos para llegar a salvarnos, ¿verdad? También para poder tener esa recompensa que es la nueva tierra. Que de igual manera yo les motivo a Heiner
seguir en los caminos de Dios, eh, seguir estudiando la Biblia, seguirnos consagrando a Dios, ¿verdad? Para que en ese momento nosotros podamos regresar de nuevo, pero a una tierra normal a lo que ahorita estamos viviendo. De hecho, esa es la esperanza de todos, ¿verdad? Ver a Cristo Jesús en las nubes y que después podamos ir con él al cielo y luego morar aquí en la tierra nueva. Ojalá que todos estemos haciendo preparativos y que no solo lo hagamos para nosotros, sino como lo vimos en las diferentes creencias, que hagamos discípulos, que muchas personas también puedan conocer de Cristo Jesús. Y felicitar a Kenneth porque tiene muy clara las creencias, ¿verdad? Que nosotros como adventistas profesamos, le motiva a que siga estudiando, para que si en algún momento alguien le hace preguntas, usted pueda responder bíblicamente, ¿verdad? Sustentarse en la Biblia. También para que sepa, ¿verdad? Que cuando a uno le hacen preguntas, uno no necesariamente tiene que saber la respuesta. Usted puede decir, no, en este momento no sé la respuesta, pero yo la voy a preguntar. O quizás usted sabe la respuesta, pero no tiene una cita bíblica en su mano, no tiene una cita bíblica que usted diga, es esta. Usted puede decir, no, eso yo sé que está en la Biblia, dice esto, pero ahorita no recuerdo específicamente el versículo, pero yo se lo voy a dar para que sepamos que nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Con las personas. Nosotros no necesariamente tenemos que saber todo siempre, ¿verdad? También podemos decir que en ese momento no sabemos y luego dar una respuesta basado en la Biblia. Que ojalá que siempre estemos preparados, porque en cualquier momento puede que usted tenga la oportunidad de hablarle a otro de Cristo Jesús y para que no desaproveche esa oportunidad que Dios le está dando. Muchas gracias y felicitarle, ¿verdad? Porque le fue muy bien esta oración.